Bendiciones, hermanos y hermanas. Feliz 30 de junio. Nos acercamos cada vez más a diciembre. Vamos con el primer artículo de hoy. Papa León XIV recibe al Patriarcado Ecuménico. La Ciudad del Vaticano, 28 de junio de 2025, en el marco de la festividad mañana de los santos Pedro y Pablo, el Papa León XIV recibió esta mañana en el Palacio Apostólico a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reafirmando su compromiso con el camino hacia la unidad plena y visible entre católicos y ortodoxos. Este objetivo solo se puede alcanzar con la ayuda de Dios mediante un compromiso continuo de escucha respetuosa y diálogo fraterno, afirmó el pontífice, quien destacó el carácter fraterno de la tradición del tradicional intercambio de delegaciones entre Roma y Constantinopla, celebrado cada año con motivo de las festividades de sus respectivos patronos San Pedro y San Andrés. Durante la audiencia, León XIV expresó su gratitud al Patriarcado Bartolomé por su continuo testimonio de cercanía, recordando su presencia en los funerales de Papa Francisco y en la misa inaugural de su pontificado. El Santo Padre pidió a las delegaciones transmitir sus saludos cordiales y su agradecimiento al Patriarcado y al Santo Sínodo por haber enviado nuevamente representantes a Roma. Estoy abierto a cualquier sugerencia al respecto, añadió el Papa, consultando siempre a mis hermanos obispos de la Iglesia Católica que comparten conmigo, cada uno a su manera, la responsabilidad de la unidad plena y visible de la Iglesia. Aquí está Papa León XIV con su audiencia de cada año, intentando de unificar una vez más los ortodoxos y los católicos. Más o menos en el año 1100, los católicos y los ortodoxos se separaron, y uno como católico diría que los ortodoxos se separaron de la Iglesia Católica por cuestiones sobre el Papa. Por eso se hace en este día, en esta solemnidad de Pedro y Pablo, ya que por medio de sus testimonios de esos grandes apóstoles comprendemos lo que Cristo quiso para la Iglesia, que el Papa, es decir, San Pedro, tiene las llaves, tiene una responsabilidad más elevada que los demás apóstoles, los demás obispos de la Iglesia, al cual los ortodoxos están en conflicto. Pero hay cuatro marcas que la Iglesia tiene que tener. Es que la Iglesia de Cristo tiene que ser una, santa, católica y apostólica. Y vemos que los ortodoxos no tienen, y dudo que tenga algún ortodoxo en mis videos, pero si hay un ortodoxo que está viendo mis videos, mi pregunta sería esta: ¿cuál, cuál es la visión de los ortodoxos para que la iglesia sea unificada? Porque si los católicos se unen a la iglesia ortodoxa bajo cómo ellos hacen las cosas, ¿cómo se miraría la iglesia? ¿Seríamos realmente una? Por los que no saben, la Iglesia Ortodoxa está quebrándose. Hay muchos obispos que hacen lo que ellos quieren, muchos obispos que enseñan cosas que no son buenas en cuestión de moral, donde permiten cosas, por ejemplo, los ortodoxos permiten el divorcio y permiten que personas tengan hasta tres parejas en sus vidas, no simultáneamente, pero sí pueden divorciarse y volverse a casar, divorciarse y volverse a casar tres veces. ¿De dónde sale eso? ¿Realmente eso es moral? Vemos que en la Iglesia Católica no existe el divorcio. Lo que hay es la anulación, que es decir que no hubo nunca un matrimonio aquí. Es muy diferente a un divorcio. Otra cuestión es sobre anticonceptivos. En esas iglesias permiten todo eso. Entonces vemos cómo no es una, ya que hay muchas divisiones. Vemos que no es santa porque han enseñado doctrinas desde sus obispos que no son buenas, no son santas, son inmorales. Católica significa universal. ¿Qué le podemos dar eso? Y podemos decir que sí, también son apostólicas. Entonces los ortodoxos solamente tienen esas dos marcas de la iglesia, que es católica, universal, y apostólica, que viene de los apóstoles, la tradición. Pero no podemos decir que es una o que es una santa.
y la comparación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene las cuatro marcas de la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Vamos ahora con el siguiente artículo de hoy. Una colaboradora de Pablo, iglesia profana a gritos al altar de una iglesia en el sur de Francia. La activista vasca Anne-Miren Hernández, una habitual colaboradora de medios subvenciados como ETV y el proyecto personal de Pablo Iglesias, Canal Red, protagonizó el pasado fin de semana una grave profanación en el templo católico de Saint-Laurent de Avétras, en la región francesa de Soule, durante la festival Euskal Herria Zuzenea. En un video difundido por ella misma en redes sociales, que se representa bajo el nombre de Anne Linden, aparece subida al altar de la iglesia, profiriendo gritos blasfemos, burlándose del cristianismo y simulando introducirse un micrófono entre sus genitales. Ante la mirada de 200 personas, lo preocupante es que la escena, lejos de ser improvisación marginal, fue parte del programa oficial del festival y fue celebrada abiertamente por propia activista que escribió en su perfil público: "Ayer di un gran monólogo en el Festi Euskal Herria Zuzenean. En una iglesia sin descarrilizar 200 personas hicimos tambalear los cimientos del catolicismo y carcajada limpia. Mancillimos, blasfemamos y denunciamos los abusos de la iglesia". Y aquí dice una frase: que Dios ha muerto. Y no voy a enseñar el video, pero lo pueden buscar si les interesa. Pero ese es un gran acto de profanación, muy terrible que se haya hecho esto, y le corresponde al sacerdote o al obispo venir y hacer un exorcismo al lugar, ya que solamente una persona poseída por estas influencias diabólicas puede atreverse a hacer algo tan horrorífico, tan escandaloso. Vamos ahora con el último artículo que tenemos. Acto asesino. Sacerdote del Reino Unido prohíbe a un diputado de la comunión por voto de, pueden ustedes ver la palabra, asistido. Un autodenominado diputado británico católico liberal ha sido excluido públicamente de la Santa Comunión después de su apoyo al asistido. Esta persona se llama Chris Coughlin. El diputado liberal demócrata por Torquay y Hurley apoyó el proyecto de la ley Adultos con los terminales. El voto fue un voto libre o de conciencia, lo que significa que los parlamentarios no estaban obligados a votar según las líneas del partido. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Comunes por 23 votos el 20 de junio. 2 días después, el padre Ian Vane, pastor de la Santa Iglesia Católica de José en Dorking, anunció en las misas dominicales que Coughlin ya no sería admitido en la Eucaristía. Vane había escrito previamente a Coughlin advirtiéndolo que tal voto constituiría un pecado público obstinado y complicidad en un acto que termine la vida, y que la comunión tendría que ser retenida por evitar un escándalo público. Coughlin denunció el correo electrónico como escandaloso y advirtió de un conflicto de intereses causada por la coerción religiosa. A pesar de la naturaleza pública de su propio voto parlamentario, se opuso a los anuncios públicos de Vane, señalando que la corrección incluía a los amigos de la escuela de sus hijos, y que el sacerdote es responsable de firmar los formularios de admisión escolares de sus hijos. El diputado ha insistido en que su fe personal no tiene y no tendrá ninguna relevancia para sus responsabilidades parlamentarias. Citó el ejemplo del presidente John F. Kennedy y argumentó que su deber, especialmente en un voto de conciencia, era representar a sus electores en lugar de su religión. Según la enseñanza católica, la grave inmoralidad del término de vida asistido es una cuestión de la ley moral natural, más que la doctrina religiosa. Debido a esto, la defensa pública de su legislación, incluso por los motivos propuestos por Coughlin, también es gravemente inmoral.
Es responsabilidad de la Iglesia proclamar estos principios de la ley moral y salvaguardar la dignidad de los sacramentos del sacrilegio. Y eso es muy cierto, y casi no se miran esos actos, pero este padre Ian Vane, muy buen acto de valentía que ha hecho, ya que más que nada en esos tiempos lo que él hizo no es algo fácil. Muchas veces sus obispos regañan por hacer eso porque no quieren que se miren mal en la prensa. Pero el padre está haciendo aquí lo correcto, está resguardando los sacramentos para que no sean cometidos en sacrilegio. Y eso es un bien por este diputado. Tiene que aprender lo que es la moralidad católica. Si quieres ser católico, nadie está forzado a ser católico, pero si quieres ser católico, tienes que estar dentro de la moralidad católica. Y si eres una persona pública, quien va a hacer un acto público, tienes que estar preparado para recibir corrección fraterna en manera pública. Así que pidamos por el Padre para que siga teniendo valentía y sea protegido y sea inspirado a hacer más actos buenos como de este. Y pidamos por este diputado para que se convierta. Eso es todo por hoy. Dios los bendiga.